En 1889 se casó con Sergia de Urtiaga, bilbaína como él, con la que tendría una hija, Lucía. 2 años más tarde, en 1891, abrió imprenta propia en Jardines 3 de Bilbao, que luego amplió con una librería y la editorial Eusko Izarra, que quiere decir la estrella vasca. Bueno, ustedes saben que la vida de editores, tipógrafos y linotipistas, aunque no quieran, están obligados a adquirir conocimiento, por la propia naturaleza del trabajo. Como es lógico, ya por entonces Sebastián Amorroto se había introducido en la problemática vasquista, fuerista y carlista. Primero con lectura de la revista Éuskara, que editaba la Asociación Éuskara de Navarro, primera agrupación nacionalista, y Euskal Herria de San Sebastián. En 1892, con 25 años de edad, se produce su encuentro con Sabino de Arana, que signará la vida de Amorroto. Me quedé pensando, ¿no? Sabino de Arana, S.A., Sebastián Amorroto, S.A., ¿no? Una coincidencia en los dos nombres, las iniciales de los nombres y los apellidos. En octubre y noviembre de ese año, 1892, la tipográfica Sebastián de Amorroto publica 2 obras de Sabino Arana. Pliegos euskarológicos, inédito hasta entonces, que tiene una gran importancia porque es el fundamento lingüístico del reclamo vasco. Así como nosotros hablamos del fundamento geográfico de la defensa de las Islas Malvinas, hay un fundamento lingüístico en el reclamo de los vascos por su propio país. Entre ellos está la lengua, y ellos le han prestado una enorme importancia. También Amorroto, que editó un diccionario de vocablos. Después le publicó Vizcaya por su independencia, 4 glorias patrias, que reúne trabajos publicados en La Abeja. El 3 de junio de 1893, año en que muere Sergia de Urtiaga, esposa de Amorroto, Sabino de Arana pronuncia el juramento de Larrazábal. Y pocos días después, el 8 de junio, salido de los tórculos de Sebastián de Amorroto, vio la luz del periódico Vizcaitarra. Ese periódico en un determinado momento anuncia que será mensual y lanza su emblema, un nuevo emblema, que dice Dios y ley vieja. Lo que indica que el movimiento nacionalista fue profundamente católico, profundamente religioso, como lo fue Amorroto, de una religiosidad inimaginable, y ley vieja. La ley vieja es la ley foral, por supuesto, que fueron los 2 grandes objetivos del movimiento nacionalista. El 8 de julio de 1894, Amorroto Sebastián confunda con los hermanos Sabino y Luis Arana el centro vasco Euskaldun Batzojija. Y 6 días más tarde, el 14 de julio, está presente en el primer izamiento de la Icurriña, que es la bandera vasca, que algunos la han criticado porque dice que tiene el dibujo similar al de la bandera inglesa, con distintos colores. En realidad es así, pero la Icurriña es la bandera del pueblo vasco. Y el 15 de julio, con 92 presentes, se elige la comisión directiva del Centro Vasco, presidida por Sabino de Arana, y de la que Sebastián de Amorroto será tesorero. El 1 de mayo del 96 contrae segundas nupcias con Francisca del Oxondo, con la que tendrá 8 hijos: María Concepción, María Begoña Francisca Julia, Pedro María, Luis María, Félix María, María Antonia, Víctor María y Francisco María, que es el único argentino. Ese año imprime Sebastián de Amorroto lecciones de ortografía del éuskaro vizcaíno. Otra vez la preocupación, otra vez la preocupación idiomática. ¿Alguien me preguntó algo? No, disculpe. No fue políticamente fácil la vida de Amorroto, ni como impresor, ni como difusor del pensamiento nacionalista de Sabino Arana, ni como militante de las luchas en defensa de la soberanía vasca y de sus fueros. Sufrió detenciones, secuestros de sus ediciones y clausura de sus publicaciones. En los primeros años del siglo XX vendió su taller tipográfico de Bilbao y en 1910 vino solo a la Argentina en un buque francés llamado Amman. Después de unos meses de trabajo en Bahía Blanca,
que no le dio el resultado que esperaba, decidió venir a Buenos Aires para trabajar en la editorial católica Alfa y Omega, en la que trabajó hasta 1915, en que esa editorial fue vendida. Y en 1916 se instaló en un bajón en el Córdoba 1758 con una Minerva, con la cual empezó a imprimir membretes en papeles y sobres para particulares y empresas, con lo que dio el puntapié inicial de la que habría de ser su actividad laboral hasta su muerte en la Argentina. Llamó a su familia y con esfuerzo común constituyó uno de los establecimientos tipográficos de mayor calidad de la Argentina. Pero no abandonó la lucha por la independencia del País Vasco y en defensa del exilio vasco. En Argentina lo tuvo activo desde 1913. De esa lucha yo voy a señalar algunas, es una cantidad de cosas, de instituciones y de cosas que organizó y difundió. Voy a mencionar algunas. La Acción Nacionalista Vasca, que me parece la más importante. El Comité Pro Inmigración Vasca, en 1938. La Liga de Amigas de los Vascos, en 1941, que presidió. El periódico Euskodelia, también en 1941, que tuvo un doble carácter. Fue regional representativo de Euskadi y fue nacional representativo del País Vasco. Los vascos franquistas formaron la Junta Nacionalista Vasca en un intento que no prosperó. La presencia editorial de Amorortu tiene algunos hitos que quiero señalar, entre ellos este, de 1933, como imprenta Amorortu con talleres en Ayacucho 774, donde produce este folleto. Luego el taller va a crecer, va a ir a la calle de Córdoba y después va a ir a Esteban de Luca, donde fue construido, yo creo que lo más importante y lo más desarrollado desde el punto de vista técnico de la industria tipográfica en la Argentina. De todas las cosas que hizo personalmente, porque lo traté en una charla anterior, quiero mencionar la edición de la revista Continente, que fue una cosa importantísima, porque allí se reprodujo por primera vez con alta calidad las obras de los pintores, escultores y dibujantes argentinos, y que utilizó el color de manera excepcional. Le imprimieron a Codex también, ya después su descendencia, le imprimieron a Codex, hicieron obra muy importante. Sebastián de Amorortu murió en Buenos Aires el 4 de mayo de 1949 a los 82 años, rodeado por su familia, esposa, hijos y nietos. Fue un gran impresor. Yo no comparto la ideología no en algunos aspectos, o mejor dicho, en algunos aspectos no lo comparto, pero quiero decir esto: fue un gran impresor. Hasta es posible que haya sido el mejor de todos, pero en lo humano, además de ser un hombre profundamente religioso, cosa que yo respeto, fue un militante absolutamente leal a sus ideas nacionalistas vascas. Nada más. Me gustaría agregar, sí, bueno, primero si algún familiar quiere agregar algo a lo expuesto acá por el señor García. ¿Me siento allí? Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, por supuesto. Bueno, no sé qué turno puedo tomar. Tiene tiempo. Porque soy charleta. Y soy uno de los pocos aquí presentes que trabajó en esa imprenta, con mucha pasión, por cierto, porque también heredo de mi abuelo esos sentimientos por la tinta y el papel. De todo lo expuesto por el señor, realmente no tengo más que palabras de agradecimiento, porque su precisión, su consistencia son admirables. Y esa manera de resaltar los sentimientos vascos que exceden lo que uno puede estimar una idea, también han sido planteadas con mucha nobleza. No quisiera aplicar mucho tiempo a ese tema,
pero creo que merece la pena, dado que en todos ustedes parece haber bastante cultura, para resaltar una novedad que hace al respeto de todos los pueblos. Y es el informe que sale publicado en noviembre del año 2000 en la revista Science, hablando de un estudio que en paralelo, pero por separado, hacen los rectores de la Universidad de Pavía y el rector de la Universidad de Stanford en el área genética, el padre de la biodiversidad, Luigi Luca Cavalli Sforza, y su discípula Ornella Semino en Pavía, donde, tratando el análisis del cromosoma masculino de 1048 haplotipos, descubren que vascos y pueblos uralo-altaicos que habían bajado a la zona de Ucrania son los únicos que permanecieron en Europa durante la última glaciación máxima. Y ese fenómeno inconcebible, hasta que la genética nos trae con una precisión casi absoluta, era imposible de imaginar siquiera. Algunos científicos vascos habían determinado la probabilidad de algunas osamentas encontradas en la cueva de Valsola del periodo magdaliense pudieran estar refiriendo de cromañones, qué sé yo, de 12, 15.000 años. Pero es aquí que estos estudios descubren que la presencia vasca en sus terruños alcanza 40.000 años. Y el tercer pueblo más antiguo de Europa solo llega a través de Cerdeña al continente europeo en el año 8000. Entonces no solo cabe acreditar que la lengua vasca es por mucho la más antigua de Europa y en nada indoeuropea, en nada indoeuropea, y de hecho se están ocupando los lingüistas vascos después de haber trabajado intensamente en la reunificación de los tres dialectos, y ahora se aplican a despojar, o a despejar, mejor dicho, de todos los vocablos, todos aquellos que pudieran tener origen indoeuropeo. O sea, quieren resaltar que ellos tienen un cuerpo lingüístico propio y el más antiguo por lejos. Eso ya no está en discusión. La antigüedad de la lengua, la más antigua de Europa. Y la antigüedad de la presencia de sus terruños es única, porque el caso de los pueblos uralo-altaicos tampoco es cierto que ellos permanecen en sus terruños, ellos descienden hasta, en algunos casos, 1500 kilómetros al sur. Los ucranianos marchan todos al desierto del Sahara, junto con todo el resto de los pueblos europeos. De manera que Europa queda vacía de europeos durante 32.000 años. Y esa dramática situación de los vascos clavados en sus terruños, porque ellos no se mueven ni un centímetro de allí, queda acreditada en el descomunal hallazgo que hace Cavalli Sforza, el padre de la biodiversidad, descubriendo la biomismidad, no la biodiversidad del pueblo vasco, que tiene concentrado el 89% de todo su paquete genético en una sola familia. Eso, por supuesto, no habla de riqueza alguna, sino de una tremenda pobreza que tiene correlatos en esa tosudez, en esa resistencia, en ese amor a su terruño, que ya no es necesario defender con bombas. Si realmente somos todos respetuosos de la cultura, y mucho más lo seremos en estos 100 años por venir, porque la genética va a ser una revolución inconcebible en todos nuestros criterios. La historia ya se está comenzando a escribir de nuevo, y no por este detalle que señalo, ¿no? Sino por esto. Desde las muestras, 25 muestras del polen del Paleolítico y los dibujos que un geólogo, Pavel Dolukanov, ha hecho de los planos de Europa en esos 32.000 años de glaciación, han permitido reconocer encuentros, divergencias lingüísticas, todo lo que tiene que ver con la arqueología, todo queda para ser reescrito de nuevo a partir de estos primeros hallazgos que la genética nos regala. Entonces, que los vascos, en forma tan torpe, apasionada, no hayan encontrado muchos jóvenes
otra forma de expresión que las bombas. Bueno, ojalá la vida también a ellos les alcance estos descubrimientos que son válidos para todos, porque si hay un fenómeno que es imparable, es la globalización. Y la única forma de acompañar ese proceso fenomenal es que cada uno asista todo lo que tiene que ver con su propia identidad. La vinculación con todos los pueblos hermanos, sin duda, enriquece nuestro espíritu. Pero el reconocimiento de nuestras raíces y nuestras sabias es la única base en que algún día, ya entrados en años, podemos reconocer nuestra identidad. Eso siempre necesita estar oculto porque es la única forma en que el hombre se abre al amor vincular. Bueno, yo supongo que ya con estas pequeñas declaraciones, en forma bastante discreta, está realzado ese sentimiento que naturalmente es mucho más que una idea. La palabra idea viene muy licuada de un vocablo indoeuropeo, eidos. Eidos, en tiempos de Homero, significaba pariente. Ya un siglo y medio después, eidos significaba parecido. Y en tiempos de Pericles, otro siglo y medio después, en el siglo V, ya eidos era idea. Paradojalmente, el vasco tiene un vocablo que, si bien no licuado, ha quedado perdido, y es aide, aidero, que significa pariente, parentesco. Aide y eidos, naturalmente, tienen la misma raíz, no vamos a ponernos en discusión si eidos fuera vasco o fuera indoeuropeo. Pero en este punto coinciden los vascos con sus hermanos indoeuropeos. Y el eidos de un hombre como mi abuelo no estaba en sus ideas. El abuelo, para alcanzar esa comunión tan afortunada y sufrida que le proporcionó Sabino, yo creo que tuvo que pagar algunas cuantas monedas, entre ellas la pérdida de su primera querida mujer, Sergia de Urtiaga. Yo no quisiera estar en el pellejo de la pobre Sergia para imaginar a ese vasco, ese joven vasco, con un espíritu imponente, sacrificado en grado extremo, lo que le habrá costado a la pobre Sergia acompañar a un marido dispuesto a todo lo que puso, que sin duda religioso y todo, se ve que tenía un espíritu que estaba mucho más allá de lo que uno pone en el afán de sostener una idea. Esto eran parte de sus cimientos y sus sabias a las que él dedicó su vida. Y bueno, y volviendo entonces ahora al tema de la imprenta, porque tanto el señor que fue tan generoso con el abuelo, con esa visión, esa pequeña cosmovisión de los inmigrantes tan rica y precisa, y esta otra añadidura que proporciona mayor identidad a esos cimientos de los vascos. ¿Dónde está el demás? De los 65 que fundaron Buenos Aires, 34 eran vascos. O sea que no necesitamos ir al siglo XIX para ver qué hicieron los vascos aquí. Sí, prácticamente el 40% de los que estuvieron ese día acá, en 1580, eran vascos. Bueno, no hablemos ni averigüemos cuántos metros cuadrados, qué proporción de suelo bonaerense está aún en manos de vascos, porque sin duda nos llamarían acaparadores. Eso también prueba de que somos los vascos amantes de la tierra. Y como prueba de una casualidad que a mí me tocó en suerte descubrir hace tan solo 4 años, y eso de boca del secretario de la Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, que por teléfono me lo aclara, pero me deja tan sorprendido que yo a las 24 horas ya estaba atravesando el océano, después de 40 años de ausencia del continente europeo, y él me reconoce que el apellido Amorortu significa amore ortu en latín, amor al huerto en castellano. En una pequeña metatesis pierde la H, se incorpora la otra R, y de ahí, bueno, tal vez eso explica por qué a mí me tocó en suerte
un día dejar la imprenta y aterrizar pleno de locura, cargando todos los estigmas que caben en la locura, comenzar una lenta armonización de un cuarto de siglo en el medio del campo. Pero no sin antes haber depositado toneladas de sangre en ese taller gráfico, desde 1962 a 1972, más o menos. Fueron 10 años, oportunidad de haber trabajado hasta 36 horas sin salir del taller. Mi padre nos había enviado a 2 de los hermanos, después fue el tercero. Mi padre Francisco, el menor, el único que nace en Argentina, nos había enviado a Alemania a estudiar artes gráficas, y después de 3 años, muy jóvenes, volvimos a Argentina y ya desde el primer día a trabajar. Había mucho que hacer. Yo no podría hablar demasiado de la historia de la imprenta, salvo señalar algunos detalles que también vale la pena recalcar. Esa religiosidad del abuelo también vino muy asistida desde la propia iglesia. El primer dinero que alcanza el abuelo para comprar una Minerva y una linotipo viene de 5.000 pesos. A lo mejor me equivoco, porque son todos registros orales que no vaya a saber uno la precisión que tienen estos datos. Pero esos 5.000 pesos que le dieron los padres del Carmelo fueron los que sirvieron para esas adquisiciones. Y de mi padre tengo noticias, bueno, no solo del aprecio que tenía su padre, sino a su madre. El abuelo había quedado tan maltrecho en todos sus esfuerzos que él no cesa nunca de reconocer, fue el baluarte de ese hogar, fue su madre Francisca, de una cuna de extrema pobreza, pero con una constitución humana incomparable. Ella fue la que hizo de soporte a esa familia en todos los sentidos, al abuelo, a sus hijos, que todos trabajaban en la imprenta, unos cosiendo libros, otros en las linotipos, porque el taller y la vivienda estaban en el mismo lugar. El taller de la calle, bueno, el taller no, porque todavía no era el taller, en la calle Córdoba y Callao, ahí en el segundo local de la esquina hacia la iglesia del Carmen, sobre Córdoba, enfrente de la feria, ahí tenían ellos la casa, que era una casa muy antigua, que tenía entrada de carruajes, y esa fue el primer local de la familia cuando la abuela, después de 13 meses de estar separada del abuelo, alcanza a venir a la Argentina cargando todos, hasta los colchones, sus 7 hijos y hasta los colchones trajo. Y bueno, me contaba mi padre que él se acuerda cómo ellos alquilaron las habitaciones del fondo de esa casa importante que tenía entrada para carruajes, pero ellos vivían en la parte del fondo, y él se acuerda todavía cómo la abuela criaba gallinas abajo de la escalera caracol que tenía al fondo la casa, y de esos huevos alimentaba a su familia, y como incluso 2 habitaciones que tenía esa casa le servían para darle pensión a 2 vascos, y que con ese dinero que juntaba de esos pensionistas alimentaba a su familia. Y mi padre, muy pequeño, de 4 años, como la acompañaba a ella a hacer las compras a la feria del Carmen, que estaba antes en la calle Córdoba, y que ella siempre iba a última hora cuando la feria estaba cerrando, y de esa manera conseguía que todos le dieran los últimos frutos por moneditas, pero todos con mucho cariño, porque reconocían en esa mujer una estupenda condición humana. Bueno, después se fueron mudando por distintos lugares, terminaron finalmente en la calle Riobamba al 500, al lado de lo que hoy es la penitenciaría de mujeres, y la imprenta también fue haciendo sus pasajes. En esa casa que estaba al lado de la penitenciaría, las 2 habitaciones de adelante eran las de la imprenta. Adelante estaba el taller de linotipo con la máquina, en la habitación siguiente el pequeño depósito de papel y la tipografía, y después venía la habitación de los abuelos con un baño más o menos, y después en una piecita muy chiquitita dormían los 2 hermanos mayores, Pedro y Félix, y después creo que arriba
En otra habitación más chiquita estaba él con Padre Francisco, con Víctor, y en otra que estaba al fondo dormía Antonio y Julita. Todo muy sencillo. O sea, mi padre recién, cuando deja de trabajar, ya pasados los 89 años, él tiene ahora 92, me empieza a contar todos estos pormenores de la vida familiar, ¿no? Y él nunca perdió, sin duda, esos tiempos, la valoración, el aprecio de esos tiempos de pobreza, pero lo pudo precisar, ¿no? El valor que tuvo para él ese tiempo de vida, cuando me señala que él nunca podría olvidar ese tiempo que han sido sus cimientos. Esa pobreza, él dice que ha sido la constitución de todos sus cimientos. Sobre todo verla a su madre luchar. Bueno, cuando se hace la mudanza a la calle Esteban de Luca, allí por el año 47, a un precioso local que había sido construido por Esteban de Pino, un famoso fundidor, que incluso había hecho las dos puertas más bellas, tal vez, sin duda, entre las más bellas puertas de fundición de la ciudad de Buenos Aires. Cada una de ellas pesa 5 toneladas, fundidas por Esteban Pino. Todavía hoy se conservan en esa fachada. El edificio fue proyectado por los hermanos Noel, grandes arquitectos entonces. Bueno, y al año y medio de terminar esa obra, Esteban de Pino decidió mudarse a otro local mucho más importante porque ya advirtió que le quedaba pequeño el local. Así que la familia Morrortu tuvo la suerte de llegar a ese local y encontrarlo recién terminado, bellísimo, bellísimo. Y bueno, y así fueron instalando sus maquinarias hasta que en el año 58 se produce un desarrollo fenomenal, asistido básicamente por el hermano mayor, que sin duda es el personaje más simpático y más imaginativo de la familia, y cuyas hijas están todas hoy aquí, y el hijo también, ¿no? Yo le tengo a Pedro un cariño enorme, porque algo de él sin duda me ha llegado, ¿no? Quizás el amor por esos mismos sueños, el tener también esa imaginación, el haber sentido de él aprecio por mi propia imaginación y por haber compartido con él mucho más que lo que alcancé a compartir con mi padre en mi imprenta. A pesar de que siempre estábamos enfrentados, porque naturalmente había 42 años de diferencia, pero yo no puedo dejar de mencionar el cariño que le tengo y la simpatía que tenía con todos. Era sin duda el más imaginativo y el más simpático de la familia. No quiere decir que los otros no lo tuvieran, los otros eran maravillas. De hecho, aquí está Mirencho, la hija de Félix, que ella es hoy el ejemplar más simpático de toda la familia, y eso viene de sus padres. Pero yo no pude sentir de Félix lo que sentí de Pedro, porque la vida quiso ponerme en una relación con Pedro muy, muy cercana. Bueno, retomando el hilo de esa transformación, en donde ya se pierde la posibilidad de imprimir con la vocación artesanal, con el cuidado con que se habían aplicado hasta ese entonces. Sin duda, si uno tuviera que hablar de esos registros de calidad, de esmero, que la imprenta ha dejado trascender con el esfuerzo de todo, del abuelo y de sus hijos, no podríamos hacer referencia a esos méritos después del 58. Aunque los esfuerzos no hayan sido menores, pero ya la inercia que conllevan los sistemas de producción ultramodernos que se adquirieron, ya nos colocaron en un territorio sin retorno de compromisos al minuto, de trabajar las 24 horas diarias, los 365 días al año sin parar, donde uno dejaba la vida y los resultados eran papel pintado, pero nada más que papel pintado, porque realmente el sentimiento de esa tradición humana llena de vocación, eso es hasta el 58. Del 58 en adelante la imprenta pasa a ser el segundo taller más importante del país en servicios gráficos para terceros, pero sería muy difícil localizar
obranzas que pudieran compararse en registros de amor al arte como los que se gestaron hasta ese entonces. Y si yo tuviera que hablar del momento en que la imprenta deja la tipografía, que nunca la deja en total, porque de hecho conforma otro taller que se llama Talleres Gráficos Lidot, que es la que sigue con la tarea tipográfica. Y Amorortu se dedica poco a pleno a la parte de offset litográfico. Y en el año 58 se compran 2 máquinas de 4 colores de gran formato que llegan a la Argentina en febrero del 59, otras 2 de formato aún mayor, 110 por 160, las nuestras eran 100-140, llegan para la firma de Guillermo Kraft, esas llegan en el mes de diciembre del 58, y en forma muy apresurada, porque los tiempos no daban, eran máquinas de 50 toneladas, que transferían cargas de tinta del orden de 1 micrón y modelaban décimas de micrón a una velocidad de no menos de 5 kilómetros por hora en ese gran formato, con 4 colores simultáneos. Había que hacer un taller con aire acondicionado, con toda la tecnología que cabía para esas nuevas modalidades industriales, y así es que se dieron, con la ayuda de Hans Monhauser, el cuñado de Pedro, a hacer un taller que debe ser la mole de cemento más grande que yo vi en la Argentina en tan poca superficie. De hecho la planta tenía 2.400 metros el local y llegó a superar los 12.500 metros cuadrados de superficie. Y el depósito de papel, que ellos tenían un stock propio, nunca menor a las 500 toneladas, estaba en el 4.º piso y en el 5.º piso. Las cargas que tenía ese edificio prevista de más de 2.000 kilos por metro cuadrado solo se dieron por el desorden, por el apresuramiento con que hubo que gestar toda esa transformación. Que de hecho, con la imaginación, la simpatía de Pedro convenciendo a sus hermanos, no paró de crecer en forma vertiginosa hasta que ya sintiendo la soga al cuello, por tanto dinero y compromisos, ¿no?, que invertían en ladrillos y en maquinarias, que después habría que pagar por décadas. Bueno, fueron años de un vértigo tan grande que fue eso lo que hizo que mi padre nos solicitara, después de 3 años, que volviéramos a la Argentina a darle una mano, porque ya estaba que no daba más. Y recuerdo, en los últimos meses del año 63, en oportunidad justamente de ir a un asado a la casa de Nicolás Givelli, el vicepresidente de Codex, que llegó a crear la empresa editorial más fabulosa que jamás uno pudiera imaginar existente en la Argentina. También llegó a ser el segundo deudor más importante de la Argentina después de la Industrias Kaiser. 40 millones de dólares de deudas acumuló allí a principios de la década del 70. Bueno, nosotros con Codex, al que imprimíamos el 65% de toda la producción, hicimos un crecimiento vertiginoso y siempre reclamados con un nivel de calidad que en ese estándar de producción éramos los únicos que podíamos cubrirlo, porque ni Kraft ni Fabril Financiera alcanzaban esas solicitudes. Pero fue tan desordenado que esos años del 59 al 63, esos 4 años, fueron de locura en el desorden, para incorporar tecnología, personal capacitado, acordar estándares en todas las variables que hacen el proceso gráfico con máquinas que tienen una dinámica cuyo equilibrio cuesta mucho alcanzar. Y fue así que yo recuerdo que al volver ese día del asado en la casa de Givelli, donde nos presentaron a 2 técnicos que venían de Inglaterra, para atender un reclamo que habíamos hecho por un papel que venía de la firma más importante de Europa, en ese entonces la firma Bow Waters, que tenía desprendimientos del estucado que nos destrozaban los cauchos de las máquinas offset. Bueno, al volver de ese asado muy amable, mi padre me comenta en el coche, hijo, si a fin de año esto no cambia, yo pongo una bandera de remate
desde la calle Rondón hasta la calle Avenida Caseros. La imprenta tenía su fachada sobre Luca y sus linderas eran la Avenida Caseros. Bueno, cuando cierra el balance del año 64, habían pasado 8 o 9 meses, subiendo las escaleritas hasta el lugar del momento, me acuerdo, ¿no?, que llevaba a la contaduría, mi padre se cruza conmigo en el camino y me dice: Francisco, ¿sabes a cuánto hemos mejorado nuestros lucros? Digo, no, la verdad que no, me imagino que por la cara que tienes que me vas a dar una buena noticia, pero 12 veces. En 9 meses habían, por primera vez, después de 4 años de vivir con una espada sobre la cabeza, habían visto todos sus esfuerzos transformados en lucros fenomenales que le permitieron entonces sí comenzar a aplicar toda esa capacidad financiera para instalarse un negocio de venta de papel mayorista, para ayudarnos a los hijos, en este caso los hijos de Francisco, a fundar la editorial Amor de Editores, para comenzar a financiar a tantos editores, Grandal, Lerner, Larouche, qué sé yo, Paidós, Editorial Médica Panamericana. Todos tenían financiamiento nunca menor a los 180 días. Nunca menor a los 180 días, desde el momento de facturación. Pero si uno se pone a pensar que todos los esfuerzos previos de una edición, que entonces no eran digitales, por ejemplo, componer un libro siempre era con linotipos en plomo, debe tener miles de toneladas de plomo, mover esas pilas, cada libro eran 20, 40, 50 toneladas de galeras de plomo, para corregir una coma había que mover toneladas. O sea, el homenaje que mínimamente había que hacerle a todos los grandes tipógrafos que pasaron por allí sería inalcanzable. Pero cabe recordar algunos, entre ellos a Pedro Ancilotti, que fue capataz de tipografía y luego uno de los más grandes tipógrafos consagrados en la Argentina, que hizo todos los trabajos que después Juan Carlos Di Stefano, este fenomenal escultor que tenemos, como diseñador gráfico desde el Instituto Di Tella, le regala al país una memoria de lo que es el arte del diseño tipográfico incomparable. Todo eso se le debe a Pedro Ancilotti, y Pedro Ancilotti dedicó no menos de 10 años a ayudarnos en la tipografía. Samuel Banks, Pantarotto, García, bueno, no sé, todos hombres que yo muy mal podría recordar, porque cuando llego a la imprenta, esos hombres que tenían ya a lo mejor 30 años o 40 en la imprenta, o habían desaparecido, o habían fallecido, o estaban en sus últimos años de vida, y yo mal podría calificar o asistir a imaginar el esfuerzo que dejaron en la imprenta. Pero el otro día, cerrando un local, después de muchos años, mi padre finalmente cierra toda su relación con el trabajo, y esa última tarea fue cerrar un enorme local que tenía ahí en la calle Defensa y México, y en el medio de todo ese traslado de muebles, de papeles, de cosas muy tristes como es cerrar un local después de 40 años casi de estar allí, descubro 2 enormes pergaminos con todas las firmas de todos los que celebraron el cincuentenario de la imprenta en 1966, que por supuesto recuerdo muy bien esa fecha porque yo estaba allí. Pero anoche con vergüenza recordaba que no tuve el valor, no tuve el criterio, no tuve el amor de recoger esos pergaminos y guardarlos. Tengo que confesar esto porque da vergüenza, y también yo tengo que demostrar que soy un ser como cualquiera que conoce la vergüenza. No sé si mi abuelo me perdonará esa situación. Tuve conciencia del valor que tenían esos pergaminos, pero también sentía el peso de una tristeza incomparable que me impidió tomar eso. Bueno, no sé por qué pasé por aquí, pero se ve que esos sueños, esos desvelos de anoche eran muy sentidos y necesitaba hacer esta confesión.
que también habla de que ningún homenaje al abuelo y a sus hijos pudiera ser suficiente, porque primero nuestra juventud, el no haber compartido con ellos esos años de esfuerzo, más que los últimos, cuando ya ellos estaban lanzados a ese crecimiento que el abuelo desde su capital beatífico, su capital de gracia les regalaba. Yo no podría realmente hablar en detalle del abuelo. Sí podría hablar más en detalle de sus hijos, pero tampoco podría hacerlo si no es en ese tiempo concreto, en esos 10 años concretos en que el taller pegó ese salto, se armonizó, durante 10 años se desarrolló a niveles increíbles, llegaron a tener 400 personas trabajando allí adentro, por momentos se movían unos, en los años buenos se movían en libros y revistas, porque hacemos nada más en esas décadas que libros y revistas, ningún trabajo comercial, no había ni estuche ni folletos, solamente libros y revistas. Y las revistas serían un 75% de la producción y el resto libros. La mayor parte de ellos encuadernados en rotobinder, o sea, sin costura e hilo. Y yo calculo que se movían en libros y revistas no menos de 2.500 toneladas al año. Y bueno, si a esto le agregamos la guía telefónica, que se hizo 5 ediciones a lo largo de 7 años, solamente la guía eran 4.000 toneladas de papel, de 37 gramos por metro cuadrado, y se movían 100 toneladas de ese papel por día. Ahí habían trabajando 150 personas, era una organización aparte, en la que nunca ganamos un centavo, pero que para el amor propio de los que lucharon en eso fue realmente una tarea brillante. Y la relación esta que doy de volúmenes cabe señalarla porque en ese entonces en la Argentina se movían más o menos 50 a 60.000 toneladas anuales de revistas y tan solo 10.000 toneladas anuales de libros. O sea que si sumamos eso, 60 a 70.000 toneladas, nosotros hacíamos casi el 8% de todo ese volumen. Y la Argentina, Buenos Aires en particular, en ese entonces, era la ciudad con más imprentas del planeta, tenía más de 4.000 imprentas. Y nosotros solitos, que éramos mucho menores que Fabril, en muchos momentos llegamos a producir más que Fabril. Fabril tenía 2.500 operarios. Nosotros nunca superamos los 400, pero trabajábamos como burros. Y bueno, yo me acuerdo de esas luchas, las que me tocó vivir al final, y que no dejaron las huellas de nobleza que dejaron mis abuelos. Por eso, quizás esa pena con que yo sentí anoche esa falta de comportamiento de no poder rescatar del olvido esos pergaminos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi voz es bastante elevada, pero... ¿Sí? Mi nombre es Elsa Di Santo, yo vivo en el barrio de Parque de los Patricios y a la vuelta de lo que fue la imprenta Amororto, cuando estuvo en su mayor esplendor en la calle Esteban de Luca, entre la avenida Caseros y Rondó. Mis recuerdos de la imprenta Amororto, bueno, avanzan hasta mi niñez y adolescencia, cuando yo veía descender de grandes camiones los fardos de papel. También quiero decir que esa imprenta, ahí en Parque Patricios, está ubicada en un lugar histórico. Parque Patricios es una zona del sur de acá, de la capital federal, y en diagonal a la imprenta Amororto está el Instituto Bernasconi, antiguo
grupo predio de Francisco Moreno, que luego lo cedió, y otro inmigrante, pero ya de la otra península, donó el Instituto Bernascon. Pero con respecto a todo lo que se ha dicho del señor Amorortu, me queda a mí la firmeza del valor que tuvieron los inmigrantes en nuestro país. Y me queda también la nostalgia de esa imprenta, insisto, de mi niñez y adolescencia, y que ahora es un palacio habitacional, se llama el Palacio de Parque Patricios, aún mantiene esas puertas de hierro majestuosas, con, bueno, las comodidades de los apartamentos de hoy, piscina y otras exquisiteces, pero que bueno, quise poner este pequeño y modesto grano de arena, porque insisto que la palabra Amorortu y esa imprenta es también parte de mis vivencias. Muchas gracias.